¿Sabías que el odio entre Israel e Irán tiene una raíz de 2000 años que casi nadie conoce y que tiene que ver con algo tan cotidiano como lavarse las manos? Hoy descubrirás cómo un sistema de higiene extrema del año 30 después de Cristo dividió para siempre a dos pueblos, creó un desprecio mutuo grabado en su identidad más profunda y sigue alimentando uno de los conflictos más peligrosos del mundo actual. El conflicto es este. Todo el mundo habla de Israel e Irán en términos de política, de armas, de religión moderna. Pero nadie explica por qué ese odio es tan visceral, tan absoluto, tan resistente a cualquier negociación. La respuesta no está en los noticieros de hoy. Está en las calles de Jerusalén y Persia del siglo I, en las leyes que definían quién era puro y quién era una amenaza viviente a la santidad del pueblo. Prepárate para descubrir el sistema que lo cambió todo. Una higiene tan extrema que no solo limpiaba cuerpos, sino que construía muros entre civilizaciones enteras. Este es el origen que nadie te ha contado. Hermano o hermana, si tú también crees que la historia esconde las respuestas que los políticos no quieren darte, comenta la palabra raíz aquí abajo, para que más personas descubran esto. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que enseñamos aquí no lo encontrarás en ningún medio convencional. Activa la campana para no perderte nada. El sistema de pureza judío en el año 30 después de Cristo. Comenzamos con el pueblo que en el año 30 después de Cristo vivía bajo el sistema de pureza más elaborado y estricto del mundo antiguo. Sus leyes no eran sugerencias, eran la frontera entre pertenecer a Dios y quedar excluido de su presencia. El contexto es fundamental para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Israel no era simplemente una nación con costumbres religiosas, era un pueblo que construía su identidad completa alrededor de una idea, la santidad. La separación radical entre lo puro y lo impuro no era una parte de su fe, era la estructura misma de su existencia diaria. Y esa estructura se expresaba en el cuerpo, en el agua, en la piel, en cada objeto que tocabas, en cada alimento que comías, en cada persona con quien compartías un espacio. En hebreo, las dos categorías eran tahor y tamé, puro e impuro. Y la diferencia entre ambas no dependía únicamente de tus acciones morales, dependía de contactos físicos, de procesos biológicos completamente involuntarios, de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aquí viene lo que más sorprende. Tocar un cadáver, cualquier cadáver, incluso el de tu propio padre, te colocaba en el grado más alto de impureza conocido en toda la ley judía. No podías entrar al templo, no podías participar en la vida religiosa comunitaria. Necesitabas 7 días de purificación con un ritual específico que incluía agua mezclada con cenizas de una vaca rojiza, un proceso de un costo y una complejidad extraordinarios. Pero eso no era todo. La impureza se propagaba. Si tocabas a alguien que había tocado un cadáver, tú también quedabas contaminado. Si te sentabas en el mismo asiento que había ocupado una persona impura, el asiento transmitía esa impureza a ti. Era un sistema en cadena, invisible pero absolutamente real para quienes vivían dentro de él. Las enfermedades de la piel te excluían de la comunidad indefinidamente. Debías vivir separado, anunciar tu condición al acercarte a otros y esperar la declaración de un sacerdote para reintegrarte. Los fluidos corporales generaban periodos de impureza con rituales de purificación específicos. El contacto con ciertos animales te contaminaba. El consumo de alimentos prohibidos te contaminaba. Y crucialmente, el contacto con pueblos extranjeros, especialmente con aquellos cuyas prácticas los hacían particularmente impuros a los ojos de la ley, generaba también contaminación. Este último punto es el que nos importa, porque en el año 30 después de Cristo, los judíos observantes no miraban a los persas simplemente como extranjeros con costumbres diferentes. Los miraban como portadores de impureza, como un pueblo cuyo modo de vida, cuya religión, cuya manera de tratar la muerte y el cuerpo, los convertía en una amenaza directa a la santidad de Israel. No era odio personal, era teología. Y precisamente por eso era tan profundo y tan duradero. Las mikvaot, los baños rituales de inmersión, eran la infraestructura visible de todo este sistema. Cada barrio de Jerusalén tenía los suyos. La arqueología ha encontrado cientos tallados en roca alrededor del monte del templo. No eran baños comunes, eran el punto donde una persona impura recuperaba su estado ante Dios.
La inmersión completa en agua natural restauraba lo que el contacto con el mundo había roto. Este era el mundo en el que vivía Israel en el año 30 después de Cristo. Un mundo donde la higiene no era medicina, era identidad, era frontera. Era la diferencia entre estar dentro o fuera del pueblo de Dios. Y a 2000 kilómetros al este, en Persia, existía otro sistema igualmente extremo, igualmente absoluto, igualmente capaz de ver en el judío la encarnación misma de la impureza, el sistema de pureza persa en el año 30 después de Cristo. Pasamos ahora al otro lado de este conflicto, a la civilización que en el año 30 después de Cristo mantenía vivo uno de los sistemas religiosos más antiguos y rigurosos del mundo conocido. Su nombre era el zoroastrismo y su sistema de pureza era tan extremo, tan absoluto, que en varios aspectos superaba incluso al judío. Para entender lo que vamos a desarrollar, necesitas saber primero quiénes eran los persas del siglo I en términos religiosos. No eran el imperio aqueménida de Ciro el Grande, que había caído siglos atrás. Eran el imperio parto, heredero directo de la cultura y la religión persa, gobernando el territorio que hoy conocemos como Irán. Y aunque el zoroastrismo convivía con otras tradiciones en ese periodo, seguía siendo el eje espiritual de la identidad persa. El zoroastrismo construía su visión del mundo sobre una dualidad absoluta. Ahura Mazda, el principio de la luz, el bien, la creación, contra Angra Mainyu, el principio de la oscuridad, el mal, la destrucción. Y esa dualidad no era solo filosófica, se expresaba en cada acto cotidiano, en cada ritual, en cada decisión sobre cómo manejar el cuerpo, la muerte, los elementos naturales. El contexto es fundamental. Para el persa devoto del año 30 después de Cristo, los 4 elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, eran creaciones sagradas de Ahura Mazda. Contaminarlos era un acto de colaboración con el mal. No era descuido, era traición cósmica. Y aquí viene lo que más sorprende a quien escucha esto por primera vez. El cadáver humano en el zoroastrismo era considerado la manifestación física más poderosa del principio del mal. Un cuerpo muerto no simplemente se descomponía. Según la teología zoroástrica, en el momento de la muerte, el demonio de la corrupción llamado Nasu se apoderaba del cuerpo y lo convertía en una fuente activa de contaminación. Todo lo que tocaba ese cuerpo quedaba contaminado. La persona que lo manipulaba quedaba contaminada. El suelo donde yacía quedaba contaminado. Pero más que eso, los elementos sagrados no podían recibir ese cuerpo. No podías enterrarlo porque contaminarías la tierra sagrada. No podías quemarlo porque contaminarías el fuego sagrado, el elemento más reverenciado de toda la tradición zoroástrica. No podías arrojarlo al agua porque contaminarías los ríos y manantiales que Ahura Mazda había creado puros. La solución que desarrollaron los sacerdotes persas, los magi, era tan lógica dentro de su sistema como perturbadora para cualquier observador externo. Los cadáveres eran transportados a estructuras elevadas construidas especialmente para ese propósito, expuestos al cielo abierto y dejados para que los buitres consumieran la carne. Solo los huesos limpios, despojados de toda materia en descomposición, podían luego ser depositados en un osario sin contaminar los elementos sagrados. Estas estructuras se llamaban dagmas. En Occidente se las conoce como torres del silencio. Analicemos lo que esto significaba en la vida cotidiana persa. Desde niño, un joven persa devoto aprendía que ciertos contactos eran absolutamente prohibidos. Acercarse a un cadáver sin las protecciones rituales adecuadas era uno de los actos más graves que podía cometer. Los sacerdotes, que debían manipular los muertos por necesidad ritual, realizaban elaboradas ceremonias de purificación que podían durar días. Usaban guantes especiales. Se cubrían la boca con telas para no contaminar el aire con su aliento cerca del cuerpo. El agua tenía que mantenerse absolutamente pura. Verter cualquier sustancia contaminante en un río o manantial era una ofensa religiosa de primer orden. El fuego del templo, que ardía de manera continua, como símbolo de la presencia de Ahura Mazda, no podía apagarse jamás, y nada impuro podía acercarse a él. Hasta aquí, alguien podría pensar que este sistema, aunque diferente al judío, no tenía por qué generar un conflicto con él. Eran simplemente dos maneras distintas de entender la pureza.
Pero el problema era más profundo, porque cuando el persa devoto miraba las prácticas funerarias judías, lo que veía era exactamente lo que su sistema religioso definía como contaminación de los elementos sagrados. Los judíos enterraban a sus muertos directamente en la tierra. Para el persa, eso era contaminar la creación de Ahura Mazda con la carne en descomposición del demonio Nasu. No era una diferencia de opinión, era dentro de la lógica persa un acto objetivamente impuro. Y en la dirección contraria, cuando el judío observante miraba las torres del silencio, los cadáveres expuestos al cielo, los rituales del fuego sagrado, las prácticas alimentarias persas que incluían animales prohibidos por la ley mosaica, veía acumularse la evidencia de lo que ya sospechaba. Los persas no eran simplemente diferentes, eran impuros por sistema, por elección deliberada, por teología, dos pueblos, dos sistemas de pureza absoluta, cada uno mirando al otro y encontrando en sus prácticas más cotidianas la confirmación de que el otro vivía del lado equivocado de la frontera sagrada. Eso no genera indiferencia, genera algo mucho más duradero. Y lo que ocurrió cuando estos dos mundos comenzaron a compartir espacio, historia y poder es lo que vamos a descubrir ahora. Cuando dos mundos impuros se encuentran, avanzamos ahora al momento donde todo se complica, donde los dos sistemas de pureza que acabamos de describir dejan de existir en paralelo y comienzan a rozarse, a chocar, a generar el tipo de tensión que no se resuelve en una negociación diplomática, porque no nació en la diplomacia. Para entender ese encuentro necesitas conocer primero un dato que la mayoría de la gente ignora completamente. En el año 30 después de Cristo, Judea no era una isla, era una región fronteriza. Al oeste, el Imperio Romano con su dominio militar absoluto. Al este, el Imperio Parto, heredero de la cultura persa, con quien Roma mantenía una rivalidad constante por el control del Medio Oriente. Y Judea estaba exactamente en el medio de esa tensión geopolítica, mirando hacia ambos lados, consciente de que su supervivencia dependía de navegar entre dos gigantes. Pero lo que hacía esa posición especialmente compleja no era solo la política, era que los judíos de Judea tenían contacto real, cotidiano, comercial y social con persas. Había comunidades judías viviendo dentro del Imperio Parto, especialmente en Babilonia, que se había convertido en un centro de vida judía desde el cautiverio siglos atrás. Había comerciantes persas llegando a los mercados de Jerusalén. Había diplomáticos, viajeros, soldados. Dos mundos que se miraban como fuentes de contaminación mutua tenían que convivir en el mismo espacio. Y aquí viene lo que más sorprende. La solución que desarrollaron los judíos no fue ignorar el problema, fue codificarlo, formalizarlo, convertirlo en ley escrita con precisión quirúrgica. Los textos del período, especialmente los debates registrados entre los fariseos y otros grupos del judaísmo del Segundo Templo, muestran discusiones extraordinariamente detalladas sobre exactamente qué nivel de contacto con un gentil generaba qué tipo de impureza. No era una cuestión vaga de evitar a los extranjeros, era un sistema elaborado que distinguía entre distintos tipos de contacto, distintos tipos de gentiles, distintos contextos. El vino tocado por un no judío quedaba prohibido para el consumo ritual, no porque estuviera físicamente contaminado en el sentido moderno, sino porque existía la posibilidad de que hubiera sido usado en libaciones a dioses paganos, lo que lo convertía en vehículo de idolatría y, por tanto, de impureza espiritual. El pan preparado por manos gentiles generaba dudas sobre su pureza. El aceite en ciertos periodos estaba directamente prohibido si provenía de productores no judíos. Los utensilios de cocina adquiridos de gentiles requerían procesos de purificación antes de poder usarse. Y en el nivel más personal, el contacto físico directo con un gentil, especialmente con uno cuyas prácticas religiosas lo hacían particularmente impuro a los ojos de la ley, requería atención cuidadosa. No era que tocar a un persa en el mercado te contaminara automáticamente de la misma manera que tocar un cadáver. El sistema era más matizado que eso, pero la lógica subyacente era la misma. El mundo gentil era un mundo de impureza potencial y la vigilancia constante era necesaria para mantenerse en estado de santidad. Ahora observemos la respuesta persa a esta misma situación. El zoroastrismo tenía su propio sistema para manejar el contacto con extranjeros. Y era igualmente elaborado, igualmente preciso, igualmente orientado a preservar la pureza del pueblo frente a la contaminación del otro.
Los magi, los sacerdotes zoroástricos, habían desarrollado categorías específicas para clasificar a los pueblos extranjeros según su grado de impureza. Los judíos, con su práctica de enterrar a sus muertos en la tierra, con su rechazo al fuego sagrado como elemento de culto, con sus rituales que los sacerdotes persas no podían supervisar ni verificar, caían en una categoría de impureza significativa. El contacto con ellos requería precauciones. Compartir alimentos con ellos era problemático. Permitirles acceso a los espacios sagrados del culto zoroástrico era imposible. Y aquí está el núcleo de lo que queremos que veas con claridad. Ninguno de los dos pueblos odiaba al otro por razones personales. No había un judío específico que hubiera ofendido a un persa específico. No había un incidente histórico concreto que hubiera desencadenado el conflicto. Lo que había era algo mucho más poderoso y mucho más difícil de desmantelar. Cada pueblo tenía un sistema teológico completo que ubicaba al otro, de manera estructural y permanente, del lado de la impureza, del lado del mal, del lado de la contaminación de lo sagrado. No era odio, era cosmología. Era la manera en que cada uno entendía el universo. Y eso es precisamente lo que lo hace tan duradero, porque puedes negociar con alguien que te odia por razones políticas. Puedes cambiar políticas, ceder territorio, firmar acuerdos, pero no puedes negociar con alguien que te considera impuro por definición, porque esa impureza no está en lo que haces, está en lo que eres. 2000 años después, cuando escuchas los discursos de líderes iraníes describiendo a Israel como una entidad que debe ser eliminada, o cuando escuchas a líderes israelíes hablar del peligro iraní en términos que van más allá de lo militar, estás escuchando el eco de algo, o de muy antiguo. No lo saben. Probablemente ni ellos mismos lo saben, pero la raíz está aquí, en estas leyes, en estas categorías, en estos sistemas de pureza del año 30 después de Cristo que dividieron el mundo en sagrado y contaminado y pusieron a cada pueblo en el lado equivocado del mapa del otro. El momento que lo hizo irreversible. Llegamos ahora al punto de inflexión, al momento histórico concreto donde la tensión entre estos dos sistemas de pureza dejó de ser una diferencia teológica abstracta y se convirtió en algo que marcó la relación entre estos dos pueblos para siempre. Para entenderlo, necesitas conocer un episodio que los libros de historia convencionales casi nunca conectan con el conflicto Israel-Irán de hoy. Estamos en el siglo I a.C. El imperio seleucida, heredero griego del territorio persa tras las conquistas de Alejandro Magno, controla Judea. Un rey llamado Antíoco IV Epífanes decide hacer algo que ningún gobernante había intentado antes con el pueblo judío. No solo dominarlos militarmente, no solo cobrarles impuestos, sino eliminar su sistema de pureza por completo. Antíoco IV prohibió la circuncisión, prohibió el estudio de la Torá, prohibió la observancia del Shabbat, ordenó sacrificar cerdos, el animal más impuro dentro del sistema judío. Directamente sobre el altar del templo de Jerusalén, instaló una estatua de Zeus en el lugar más sagrado del templo. Obligó a los sacerdotes judíos a participar en rituales que violaban cada principio de pureza que habían preservado durante siglos. Lo que Antíoco no entendió es lo que todos los que intentan destruir una identidad desde afuera no entienden. Cuando atacas el sistema de pureza de un pueblo, no lo debilitas, lo fortaleces. Lo conviertes en el núcleo indestructible de su identidad. Lo transformas de conjunto de prácticas religiosas en símbolo de resistencia existencial. La respuesta judía fue la rebelión macabea. Un grupo de sacerdotes y guerreros que se negaron a ceder, que tomaron las armas, que recuperaron el templo y lo purificaron en un proceso que duró 8 días, el origen histórico de la fiesta de Hanukkah. Pero más allá de la victoria militar, lo que ocurrió en ese momento fue algo de consecuencias mucho más profundas. El sistema de pureza judío quedó grabado en la identidad colectiva como la línea que no podía cruzarse, como la frontera que definía la existencia misma del pueblo. Defenderlo no era simplemente una obligación religiosa, era el acto supremo de lealtad a la identidad judía. Y en ese proceso de endurecimiento de la identidad, la mirada hacia los pueblos que amenazaban esa pureza se volvió más intensa, más desconfiada, más absolutamente dividida entre los nuestros y los otros. Ahora traslademos la mirada al mundo persa del mismo periodo. En los siglos que rodearon el año 30 después de Cristo, el zoroastrismo persa también estaba atravesando su propio proceso de endurecimiento identitario. El contacto
con el helenismo, con Roma, con los pueblos que no compartían su visión del mundo, había generado en los sacerdotes persas una respuesta similar a la judía. Una codificación más estricta de las leyes de pureza. Una vigilancia más intensa sobre los límites entre el pueblo fiel y los portadores de contaminación. Los textos zoroástricos del período, especialmente el Vendidad, uno de los libros más antiguos del canon zoroástrico, dedican secciones extensas y detalladas a describir las fuentes de contaminación y los rituales necesarios para purificarse de ellas. Y entre esas fuentes de contaminación, los pueblos que no seguían las leyes zoroástricas de pureza ocupaban un lugar prominente. No mencionaban explícitamente a los judíos en todos los casos, pero la lógica era la misma. Quien no preservaba la pureza de los elementos sagrados, quien no manejaba correctamente la muerte, quien no seguía los rituales establecidos por Ahura Mazda, era una fuente de contaminación para el mundo. Aquí viene el punto que necesitas ver con absoluta claridad. En el año 30 después de Cristo, cuando Jesús camina por Jerusalén, cuando el templo está en su máximo esplendor, cuando los fariseos debaten con precisión milimétrica cada detalle de la ley de pureza, lo que está ocurriendo en realidad es el momento de mayor rigidez de ambos sistemas simultáneamente. Dos pueblos que se miran como fuentes de contaminación mutua están en el pico de su elaboración teológica sobre exactamente por qué el otro es impuro. No es el comienzo del problema, es su momento de mayor intensidad y formalización. Y entonces ocurre algo que cambia todo de manera definitiva. En el año 70 después de Cristo, 4 décadas después del periodo que estamos analizando, Roma destruye el templo de Jerusalén, el centro físico del sistema de pureza judío, el único lugar donde podían realizarse los sacrificios de purificación más importantes, el punto de referencia de toda la vida religiosa de Israel, desaparece en llamas. Lo que ocurre con el sistema de pureza judío después de esa destrucción es uno de los procesos más extraordinarios de adaptación religiosa en la historia humana. Sin templos, sin sacerdotes, sin los rituales de purificación más elevados, el judaísmo se reinventa. Los rabinos trasladan el centro de la vida religiosa de los sacrificios del templo al estudio de la Torá y la práctica en el hogar. Pero algo permanece intacto: la distinción entre Israel y las naciones. La frontera entre el pueblo santo y los portadores de impureza, la conciencia de que hay un mundo de pureza y un mundo de contaminación, y que preservar esa frontera es el acto central de la identidad judía. Y en el mundo persa, sin la presión externa de Roma, el zoroastrismo continuó su desarrollo sin esa ruptura traumática. Sus sistemas de pureza siguieron elaborándose, profundizándose, convirtiéndose en el eje de una identidad persa que resistiría conquistas, invasiones y siglos de presión externa. Dos sistemas que no se destruyeron, que sobrevivieron, que llegaron hasta hoy cargando en su interior la memoria de por qué el otro es impuro. Eso es lo que hace este conflicto diferente a todos los demás, y lo que viene ahora es la conexión directa entre ese sistema del año 30 después de Cristo y lo que vemos hoy en las pantallas de televisión cuando Israel e Irán se amenazan mutuamente. La línea directa entre el año 30 después de Cristo. Y hoy llegamos al momento que muchos estaban esperando. La conexión directa. El puente entre aquellos sistemas de pureza del siglo I y el conflicto que vemos hoy entre Israel e Irán en los noticieros, en los discursos políticos, en las amenazas militares que mantienen al mundo en vilo. Porque hasta ahora hemos explorado el pasado con detalle, pero la pregunta que realmente importa es esta: ¿cómo llega algo que ocurrió hace 2000 años hasta el presente con tanta fuerza? ¿Cómo es posible que unas leyes de pureza del siglo I sigan teniendo consecuencias reales en el siglo XXI? La respuesta tiene 3 capas, y cada una es más importante que la anterior. La primera capa es la más visible: la religión. En el año 30 después de Cristo, el sistema de pureza judío era administrado por sacerdotes en el templo. Pero cuando el templo fue destruido, ese sistema no desapareció, se transformó. Los rabinos lo preservaron en los textos, en la ley oral, en la tradición que pasó de generación en generación durante 2000 años sin interrupción. El Talmud, compilado siglos después de la destrucción del templo, dedica secciones enteras a las leyes de pureza, como si el templo todavía existiera, como si los rituales pudieran retomarse en cualquier momento. Esa preservación no fue accidental, fue una decisión deliberada de mantener viva la identidad más profunda del pueblo judío a través de los siglos de dispersión, persecución y exilio. Y funcionó.
El judaísmo moderno lleva en su interior, de manera más o menos consciente según la corriente, esa memoria de la distinción entre lo puro y lo impuro, entre Israel y las naciones. En el lado persa, el Islam chiita, que se convirtió en la religión oficial de Irán tras la conquista árabe del siglo VII, no borró la herencia zoroástrica, la transformó, la reinterpretó, pero preservó muchos de sus elementos estructurales. La distinción entre lo puro y lo impuro en el Islam chiita, el concepto de najis, la impureza ritual, reproduce en muchos aspectos la lógica del sistema zoroástrico anterior. Los no musulmanes, especialmente en las interpretaciones más estrictas, son considerados portadores de impureza ritual. No es una coincidencia histórica menor, es una continuidad profunda. El Islam chiita iraní heredó del zoroastrismo una estructura de pensamiento sobre la pureza y la contaminación que lleva siglos operando en la identidad persa, ahora iraní. Dos religiones modernas, dos sistemas de pureza vigentes, cada uno con una memoria más o menos consciente de por qué el otro representa una forma de contaminación de lo sagrado. Esa es la primera capa. La segunda capa es menos visible pero igualmente poderosa, la memoria colectiva. Los pueblos no recuerdan su historia como los académicos, no la recuerdan con fechas y documentos, la recuerdan a través de narrativas, de celebraciones, de rituales, de historias que se cuentan de generación en generación y que van depositando en la identidad colectiva una manera de ver al otro que persiste, incluso cuando nadie recuerda ya el origen concreto de esa visión. El pueblo judío lleva en su memoria colectiva la experiencia de haber sido considerado impuro, inferior, contaminante por las civilizaciones que lo rodearon. Esa experiencia no genera indiferencia, genera una sensibilidad extraordinaria ante cualquier señal de que el otro te ve nuevamente desde ese lugar, y genera también, en algunos casos, el reflejo defensivo de ver al otro desde la misma categoría. El pueblo iraní lleva en su memoria colectiva la experiencia de haber sido una gran civilización, un imperio que dominó el mundo conocido, que fue conquistado, islamizado, presionado desde múltiples direcciones, pero que preservó su identidad persa con una tenacidad extraordinaria. Esa identidad incluye de manera no siempre consciente esa herencia zoroástrica de la pureza y la contaminación. Cuando hoy un líder iraní describe a Israel con un lenguaje que va más allá de la crítica política y entra en el territorio de la contaminación, de la mancha, de algo que debe ser eliminado para que el mundo sea puro, está usando un vocabulario cuyas raíces son mucho más antiguas que la revolución islámica de 1979. Son raíces que llegan hasta los textos del Vendidad persa y más allá. Y cuando Israel responde a las amenazas iraníes con una intensidad que también supera lo meramente estratégico, hay algo en esa respuesta que conecta con una memoria muy antigua de lo que significa ser visto como impuro por el mundo que te rodea. La tercera capa es la más difícil de ver, pero es la más importante. Es la manera en que estos sistemas de pureza convirtieron el conflicto en algo que no puede resolverse únicamente con soluciones políticas. Los conflictos que tienen raíces puramente políticas pueden resolverse políticamente. Puedes ceder territorio, puedes firmar tratados, puedes cambiar gobiernos, puedes rediseñar fronteras. La historia está llena de conflictos políticos que se resolvieron cuando las condiciones políticas cambiaron. Pero cuando un conflicto tiene raíces en la identidad más profunda de dos pueblos, cuando cada uno lleva en su interior un sistema que ubica al otro del lado de la impureza, del lado del mal, del lado de la contaminación de lo sagrado, entonces las soluciones políticas tocan la superficie sin llegar al núcleo. Antes de continuar, si este video te está abriendo los ojos a algo que nunca nadie te había explicado con esta profundidad, suscríbete ahora al canal. Cada semana publicamos contenido que conecta la historia más antigua con la realidad que vivimos hoy. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa la campana. Eso no significa que sea imposible. Significa que requiere algo diferente, algo más profundo que una negociación diplomática. Requiere que ambos pueblos sean capaces de ver con honestidad y valentía ¿de dónde viene realmente ese desprecio mutuo? Requiere reconocer que lo que sienten el uno por el otro no es simplemente una respuesta racional a eventos recientes. Es el eco de 2000 años de sistemas que los colocaron en lados opuestos de una frontera sagrada.
y requiere preguntarse si esa frontera, construida en el año 30 después de Cristo con leyes de pureza que ya nadie practica en su forma original, sigue siendo una razón válida para el odio que amenaza la estabilidad del mundo entero en el siglo XXI. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero hacerla es el primer paso hacia algo diferente. Y en la última parte de este video vamos a cerrar con la reflexión que conecta todo lo que hemos visto con lo que cada uno de nosotros puede hacer con este conocimiento. Lo que la higiene extrema del año 30 después de Cristo nos enseña hoy. Hemos llegado al final de este recorrido. Y antes de cerrar, quiero que te detengas un momento y pienses en todo lo que hemos visto juntos. Comenzamos con una pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué el odio entre Israel e Irán es tan profundo, tan resistente, tan absolutamente impermeables a las soluciones diplomáticas que el mundo lleva décadas intentando aplicar? Y encontramos la respuesta en un lugar donde nadie la busca, en las leyes de pureza del año 30 después de Cristo, en el agua de las mikvaot judías, en las torres del silencio persas, en dos sistemas teológicos que dividieron el mundo en puro e impuro y pusieron a cada pueblo en el lado equivocado del mapa del otro. Eso es lo que hemos descubierto, y es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Pero ahora viene la parte que más importa, la que conecta este conocimiento con tu vida real, con la manera en que ves el mundo, con lo que puedes hacer con todo lo que acabas de aprender. Porque este video no es simplemente historia, es un espejo. El mecanismo que hemos descrito, el de construir sistemas que ubican al otro del lado de la impureza, del lado del mal, del lado de lo que contamina lo sagrado, no es exclusivo de judíos y persas del siglo I. Es un mecanismo humano, uno de los más antiguos y más poderosos que existen. Lo encontramos en todos los conflictos que parecen irresolubles, en todas las divisiones que persisten durante generaciones más allá de cualquier razón práctica, en todos los odios que sobreviven a los eventos concretos que supuestamente los causaron. Porque en el fondo, lo que hacen los sistemas de pureza es muy sencillo. Convierten la diferencia en amenaza, transforman al otro, no en alguien con quien estás en desacuerdo, sino en alguien cuya mera existencia contamina lo que tú consideras sagrado. Y cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser sobre recursos, o territorio, o poder político. Se convierte en algo existencial, en una batalla entre la pureza y la contaminación, entre el bien y el mal, entre la supervivencia de lo sagrado y su destrucción. Ese es el tipo de conflicto más peligroso que existe, porque nadie cede en una batalla existencial. Nadie negocia cuando siente que lo que está en juego es la pureza de lo que más ama. Ahora bien, ¿qué hacemos con este conocimiento? La primera lección es la más directa. Cuando veas el conflicto entre Israel e Irán en las noticias, cuando escuches los discursos, cuando leas los análisis políticos, recuerda lo que sabes ahora. Recuerda que debajo de cada declaración política hay capas de historia que se remontan mucho más atrás de lo que cualquier analista de televisión va a mencionar. Eso no significa que la política no importe. Significa que la política sola no explica todo. Y que las soluciones que ignoren esas raíces más profundas están condenadas a quedarse en la superficie. La segunda lección es más personal. Todos llevamos en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra religión, alguna versión de estos sistemas de pureza. Alguna manera de dividir el mundo entre los nuestros y los otros, entre los que pertenecen y los que contaminan, entre los que están del lado correcto y los que representan una amenaza para lo que consideramos sagrado. Reconocer eso en nosotros mismos no es fácil, pero es necesario, porque el primer paso para no repetir los errores del pasado es entender con honestidad los mecanismos que los generaron. La tercera lección es la más profunda y tiene que ver con lo que significa realmente la pureza. En el año 30 después de Cristo, Jesús de Nazaret caminaba por las calles de Jerusalén, desafiando precisamente ese sistema. Tocaba a los leprosos que debían gritar su impureza al acercarse.
Hablaba con mujeres samaritanas en pozos públicos, cruzando dos fronteras de pureza simultáneamente. Comía con recaudadores de impuestos y pecadores, los considerados más impuros dentro de la sociedad judía. Se dejaba ungir por mujeres de reputación cuestionable. Cada uno de esos actos era una declaración deliberada, no de que la santidad no importaba, sino de que la santidad verdadera no se construye alejándose de los impuros, se construye acercándose a ellos con amor, con dignidad, con reconocimiento de su humanidad completa. Ese mensaje fue tan perturbador para el sistema de pureza de su tiempo que lo llevó a la cruz, porque los sistemas de pureza no perdonan a quienes los cuestionan desde adentro. Ven en ese cuestionamiento la mayor de las amenazas, pero el mensaje sobrevivió. Y 2000 años después sigue siendo la respuesta más radical y más necesaria al mecanismo que hemos descrito hoy. No la eliminación de las diferencias, no la pretensión de que todos somos iguales en todo, sino el reconocimiento de que la diferencia del otro no es una amenaza a tu santidad, que el contacto con quien es distinto no te contamina, que la pureza más profunda no se defiende con muros, sino con la valentía de cruzarlos. Eso es lo que la higiene extrema del año 30 después de Cristo nos enseña hoy, no como curiosidad histórica, como espejo de lo que seguimos haciendo, de lo que podemos elegir hacer diferente. Hemos visto los dos sistemas de pureza judío y persa en su funcionamiento cotidiano. Hemos visto cómo se miraban mutuamente como fuentes de contaminación. Hemos visto el momento histórico que hizo esa división irreversible. Hemos trazado la línea directa entre esas leyes del siglo I y el conflicto del siglo XXI. Y hemos llegado a la reflexión que conecta todo con nuestra propia vida. ¿Qué parte de este recorrido te impactó más profundamente? ¿Hubo algo que cambió la manera en que ves este conflicto o la manera en que ves tus propias fronteras entre los tuyos y los otros? Compártelo en los comentarios. Estas conversaciones son las que más valor tienen en este canal, porque nos permiten seguir aprendiendo juntos. Si este video te aportó algo que no encontrabas en ningún otro lugar, compártelo con alguien que creas que necesita verlo. Cada vez que compartes un contenido así, estás ayudando a que el conocimiento llegue más lejos que el odio. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí seguiremos explorando las raíces históricas de los grandes conflictos del mundo, con la misma profundidad, el mismo orden y el mismo respeto que has visto hoy. Que la historia que acabas de conocer te sirva no para juzgar a ninguno de estos pueblos, sino para entender mejor la complejidad del mundo en que vivimos. Y para elegir, en tu propia vida, construir puentes donde otros construyen muros. Hasta el próximo video.